Cuando hice el vídeo de presentación de este año 2021 y explicando todo lo que se iba a hacer durante este año en el canal, una de las cosas que dije era que se iba a hablar de las novedades, las noticias referentes al mundo de la aviación, y por una parte, o una parte de mí ya sabía que tarde o temprano iba a tocar hablar de algún accidente, y bueno, en el caso de hoy, que es 9 de enero de 2021, llevamos 9 días de lo que llevamos de año, y ha ocurrido el primer accidente. Se trata del accidente de un Boeing 737-500 de la compañía Sri Vijaya, o no sé muy bien cómo se pronuncia, lo siento si me equivoco. Y es un accidente que según Flightradar, o la información que hay en Flightradar, ha ocurrido a las 7:40 locales, lo que serían las 2:40 del mediodía en España. En este accidente iban 62 personas a bordo, de las cuales ahora mismo, hasta ahora todavía no se sabe si hay víctimas mortales o no, aunque bueno, viendo dónde ha caído el avión posiblemente las haya. Lo que sí se sabe por unos pescadores que estaban en la zona, que habían escuchado una explosión y bueno, ya han empezado a aparecer los primeros restos de la aeronave. Ya os digo, de 62 pasajeros posiblemente no haya sobrevivido nadie. Y bueno, lo que sí que podemos ver, si veis la gráfica, ya os digo, no voy a entrar a valorar lo que ha podido pasar porque obviamente sería una estupidez. De hecho, yo ya he criticado varias veces este tipo de cosas, de criticar o empezar, bueno, no criticar, sino empezar a comentar ya qué ha podido pasar sin saberlo. Hay que dejar que las autoridades pues encuentren los restos del avión, las cajas negras, y luego analicen, y entonces ya a partir de ahí pues ya se puede hablar un poco con conocimiento de lo que ha pasado. De momento lo único que se sabe por la gráfica de Flightradar es que el avión subió hasta 10.000 y pico de pies y luego en pocos segundos ya cayó hasta 250. Y por lo que se ve en la gráfica, una caída en picado. Entonces pueden ser muchas cosas que ya os digo, no voy a entrar a valorar. Lo que sí voy a entrar a valorar, porque esto me toca mucho la moral, es lo que os estoy poniendo en pantalla, que es un recorte de un medio de prensa, en este caso digital, aunque bueno, también está en versión de papel. Bueno, no quiero nombrar tampoco qué diario es, pero lo que me parece bastante cutre y ridículo para estos periodistas que sinceramente la carrera ya la deben estar regalando, o no sé qué narices les enseñan, es que ya estén asociando este accidente al Boeing 737 MAX. En este caso, como os digo, es un Boeing 737-500, no es un MAX, y que ya pertenece a la serie de Boeing 737 Classic, los que iban desde la versión 300 hasta la 500. Es un modelo que hizo el primer vuelo en el año 89, con lo cual ya os vuelvo a confirmar que no es un MAX, ¿vale? Un 737-500, supongo que a la gente que ya conoce el canal no hace falta que se lo diga, pero a todos los enterados estos de turno de periodistas, pues no tiene nada que ver con el MAX. Es un avión del año 89. A partir de ahí apareció la serie NG, que era la 600 a la 800 y 900, y finalmente lo que es el Boeing 737 MAX, que ya es un avión bastante más moderno. Por lo demás, solo os quería informar de esto, supongo que muchos ya os habréis enterado, para que no os haya enterado pues también, y nada, como os digo, de momento esperar a ver qué pasa antes de decir tonterías, y nada, los periodistas, felicidades por decir tonterías, nunca mejor dicho. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.